ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: y esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré, y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las palabras que habéis de hacer, estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. Siéntense, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que Dios quiere hablarnos en esta noche, hermanos. Dios constantemente le habla a su pueblo, hermanos, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, de diferentes maneras. Dios le habla a su pueblo. Y yo sé, hermanos, que Dios quiere hablarnos constantemente. El pueblo del Señor, hermanos, necesita cada día la palabra del Señor. Es cierto que nosotros tenemos la palabra profética, que es la más segura, pero, hermanos, el pueblo del Señor necesita de la revelación del Espíritu Santo para moverse en este tiempo final. Así como el pueblo de Israel tenía las Escrituras, pero necesitaba de la guianza de sus siervos, de los profetas, el pueblo del Señor, hermanos, necesita constantemente de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros como pueblo del Señor entendamos cada momento que Dios tiene un propósito para nosotros cada día. Cada día, hermanos, que nosotros amanecemos, algo quiere Dios decirnos, algo quiere Dios mostrarnos. Y me llama la atención este pasaje que acabamos de leer. Recordemos que el pueblo de Israel, el remanente que quedaba de Israel, estaba saliendo de Babilonia para reedificar los muros, para edificar el templo. Y proféticamente, hermanos, esto es una figura de lo que está sucediendo el día de hoy. Dios
le está hablando a su remanente. Dios está, hermanos, alentando a su remanente que está saliendo de Babilonia. Babilonia es el sistema religioso que ha corrompido el mundo entero, y el remanente, la iglesia del Señor, está saliendo constantemente de Babilonia, marchando a la patria del Señor. Y me llama la atención este pasaje, hermanos, porque es un pasaje muy alentador. Había muchos pueblos, había muchas personas que no querían ir a edificar el templo, que no querían ir a reconstruir los muros porque no tenían fe, porque no creían que Dios les iba a conceder un templo nuevo, un templo mucho mejor que el anterior, porque no creían que iba a ser posible que los muros se volvieran a levantar. Era gente que no tenía fe, y Dios, hermanos, tenía que alentar al pueblo. Exactamente esto sucede muchas veces con la iglesia del Señor. Hay muchos cristianos que comienzan muy bien en los caminos del Señor, pero luego viene el desierto espiritual, luego viene la caída en Babilonia. La otra vez predicaba algo muy importante, y esto es verídico. En la iglesia del Señor, hermanos, se tiene que repetir el mismo proceso que se repitió con el pueblo de Israel, solo que espiritualmente. Dios llamó a su pueblo de Egipto, y después de estar fuera de Egipto, el pueblo se rebeló contra Dios y Dios lo envió cautivo a Babilonia. Normalmente eso sucede en la vida del cristiano, hermano. Dios nos llama a nosotros del mundo, de Egipto, pero nosotros, hermanos, empezamos a caer en frialdad y en tibieza espiritual. Y cuando nosotros caemos en tibieza espiritual e indiferencia delante del Señor, espiritualmente también caemos en Babilonia, hermanos. Y ese proceso, hermanos, nadie lo puede pasar por alto. Nadie puede, hermanos, nadie puede cumplir los propósitos del Señor por diferentes veredas. Esta es una verdad espiritual que se cumple en todos. Dios le tuvo que decir esto un día a la iglesia de Éfeso, que era la iglesia deseable. Mira de dónde has caído, le dice el Señor. Has dejado tu primer amor. Y eso sucede, hermanos, siempre en la vida de los cristianos. Después de aquel fuego, después de aquella emoción de haber conocido a Cristo, después de aquella emoción de haber sido librado de las garras de Satanás, el cristiano muchas veces empieza a caer en un conformismo espiritual y comienza a caer en una indiferencia espiritual a la obra del Señor, y cae en una Babilonia espiritual. Lo triste es que muchos se quedan contentos en Babilonia, y de Babilonia solo sale un remanente. Y esto es exactamente lo que había pasado con el pueblo de Israel. Después del gran escape que tuvieron de Egipto, después que cayeron en tibieza y que Dios enviaba profetas constantemente para hablarles, y que no obedecieron y ni oyeron a la voz de los profetas, fue necesario que el pueblo cayera cautivo en Babilonia para que los verdaderos, para que el remanente pudiera reflexionar y escapar de allí. Y exactamente, hermanos, eso está sucediendo con la iglesia del Señor el día de hoy. Tenemos que caer en Babilonia, hermanos, porque cuando nosotros caemos en ese desierto espiritual, Babilonia, en ese cautiverio espiritual, hasta que estamos metidos allí, hermanos, es cuando verdaderamente nosotros podemos reflexionar y decir, verdaderamente era precioso lo que teníamos antes. Pero hay muchos hermanos que se quedaron en el simple plano de religiosos, y hemos hablado muchas veces contra esto. Cuando el cristiano, hermanos, se queda contento con ser un cristiano de religión solamente y no de práctica, es de aquellas personas que se quedaron contentas en Babilonia, hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo nos empieza a mover y nuestro espíritu se conmueve y nosotros cada día estamos convencidos de que no estamos haciendo nada para la obra del Señor, y estamos siendo movidos constantemente por el Señor para hacer la obra de Dios, hermanos, es cuando Dios empieza a sacar un remanente, hermanos. Y el remanente es el que va a ver la patria del Señor. 3 llamamientos para la vida del cristiano: el llamamiento a salir de Egipto, el segundo llamamiento a salir de Babilonia, y el tercer llamamiento para subir a encontrar al Señor en los aires. Pero el cristiano, hermanos, que solo oye el primer llamamiento y no escucha el segundo, tampoco va a escuchar el tercero. Es necesario, hermanos, que como pueblo del Señor nosotros entendamos que el paso por Babilonia es necesario en nuestra vida. Tenemos que caer en Babilonia, tenemos que ir al cautiverio, porque si nosotros no caemos en Babilonia, nunca vamos a poder entender ni apreciar lo grande que es el Señor. Pero lo triste de esto, hermanos, es que era un remanente, y a este remanente es el cual Dios le habla.
Dios le dice: yo he restaurado Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Y esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, qué precioso lo que el Señor estaba diciendo del pueblo. Yo he restaurado Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará la ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Bendito sea el Señor. La característica, hermano, de un remanente que Dios llama, del remanente que Dios llama para que more en su ciudad, es un pueblo que habla la verdad. Es un pueblo que no sabe hablar mentiras. Es un pueblo que es veraz en todo lo que hace y en todo lo que dice. Y dice la palabra: y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. El pueblo, hermanos, que Dios va a llamar como remanente para su patria, es un pueblo santo, hermanos. Tiene que ser santo. Hace poco una persona preguntaba a un hermano: ¿y usted es santo? Una pregunta como aquellas que dicen, no, dudo que me lo vaya a contestar afirmativamente, porque hemos escuchado muchas personas que dicen: ¿quién puede ser santo en esta época? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que sí se tiene que ser santo, hermanos. Se puede ser santo. Cristo dio un ejemplo como hombre de lo que era vivir en santidad. Y sin santidad no podemos ver al Señor, hermanos. Y el Señor está hablando de su pueblo. Va a haber ancianos, ancianas. Va a haber multitud de días. Muchachos, muchachas jugando por las calles. ¿Les parece precioso esto al remanente? Y Dios, hermanos, empieza a alentar a su pueblo. Esto es lo que va a suceder, les dice el Señor. Esto va a suceder. Yo he restaurado a Sión. Muchas veces, hermanos, cuando el pueblo cristiano cae en desiertos espirituales, es porque han perdido la visión del Señor. Es porque aquel pueblo ha perdido la esperanza de las promesas del Señor. Cuando el cristiano, hermano, se comienza a contentar con cumplir una religión y no está perseverando en los caminos del Señor por la esperanza que nos está guardada, entonces cae en frialdad, cae en Babilonia, cae en tibieza, en indiferencia al Señor. Pero cuando aquel cristiano, hermano, mantiene constantemente una esperanza viva, cuando aquel cristiano mantiene una esperanza, sabe, hermanos, que Sión, que Jerusalén, que la Jerusalén celestial, que la nueva Jerusalén, no es, hermano, solo un cuento de hadas, sino que es verdad de que va a haber una patria para el pueblo del Señor. Y cuando el cristiano, hermano, se comienza a dar cuenta y se compenetra de que estas son promesas verdaderas, entonces aquel cristiano, hermano, va a empezar a servir al Señor, no por religión, sino le va a empezar a servir de verdad, hermano, porque sabe que Dios no miente. Sigue la palabra del Señor, versículo 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová, a la casa de Jehová de los ejércitos, para edificar el templo. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, que era lo que Dios le decía al remanente: esfuércense vuestras manos. En otras palabras, no se desanimen, hagan la obra del Señor, cojan ánimo. Posiblemente el diablo está tratando de meter engaño, incredulidad, incertidumbre, duda, pero el Señor dice: esfuércense vuestras manos, que lo que yo les he prometido se los voy a cumplir. Pero hay una condición, hermanos: esfuércense vuestras manos. Sigamos leyendo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Miren, hermanos, qué interesante es esta profecía. Antes de estos días, dice el Señor, no ha habido paga. Me llama la atención esto, hermanos. Usted le está sirviendo al Señor ahorita, no por paga.
Usted le está sirviendo al Señor voluntariamente. Amén. Pero el apóstol Pablo, hermanos, decía que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Va a haber paga. Pero en estos días, dice el Señor, no hay paga. Ni hubo paga, ni hay todavía paga, dice el Señor. Ni para hombre, ni para bestia. Ni tampoco había paz en este mundo, ni hay paz. Porque Cristo nunca dijo que iba a meter paz en el mundo. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero eso está en el corazón del hombre. Porque el mismo Señor dijo, yo no he venido para meter paz en esta tierra. Cristo no vino a meter paz en esta tierra, porque en esta tierra está reinando el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y no puede haber paz en la tierra mientras reine Satanás. Va a haber paz en la tierra cuando reine Cristo Jesús para siempre. Y sigue la palabra del Señor, hermanos. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá, casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Bendito sea el nombre del Señor. Y sí, y vuelve otra vez el Señor a decir, hermanos, pero esfuércense vuestras manos. No temáis, dice el Señor. No hay paz ahorita. No hay paga del hombre. Cada cual se levanta contra su compañero. Violencia, muerte, corrupción, maldad, intranquilidad. Y la gente del mundo padece todas estas cosas. Pero el Señor le dice a su pueblo, no temáis, pero esfuércense vuestras manos. Y hermano, muy parecido a lo que Cristo le decía a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, decía Cristo, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Miren, hermanos, qué precioso. No se turbe vuestro corazón. La gente del mundo se turba porque no hay paz. La gente del mundo se turba por la violencia. La gente del mundo se turba por la maldad que existe, por las guerras, por todo lo que se mueve. Pero el Señor dice que en el cristiano, hermanos, no se debe turbar el corazón. Debemos de creer en Dios y también creer en Cristo Jesús. Amén. Y como el Señor prometió todas estas cosas, hermanos, Dios las va a cumplir. Y así como ahora nos maldicen, Dios nos va a bendecir grandemente en aquel día. Y así como ahora ser cristiano es ser vituperado, es ser menospreciado, es ser condenado por el mundo, en Cristo Jesús nosotros recibiremos bendición y paga en aquel día. Ahora, me llama la atención, hermanos. El Señor le estaba hablando al pueblo de Israel que Dios ha prometido todas estas cosas y no son mentiras. Pero Dios habla dos veces. Pero esfuércense vuestras manos. Dios siempre le habla a su pueblo, hermanos, de hacer un esfuerzo. Porque, hermanos, perseverar hasta el final es algo difícil. Algo difícil, hermanos. Yo he visto cómo muchas personas comienzan en los caminos del Señor, al principio muy emocionados, muy adoradores, muy consagrados al Señor. Pero cuando empezó a venir la persecución espiritual, cuando empezó a venir la prueba, cuando empezaron a venir las tentaciones, se echaron para atrás porque se dieron cuenta que no podían seguir. Y mis hermanos, Dios le habla a su pueblo el día de hoy: esfuércense vuestras manos. Dios ha prometido todo esto, pero hermanos, Dios no se lo va a dar de ninguna manera a nadie que no hace el esfuerzo por llegar al final. Sé fiel hasta la muerte, decía el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Pero es necesario, hermanos, que el pueblo del Señor se esfuerce, hermanos. Miren, hermanos, hay muchos que dicen, yo la otra vez escuchaba a un muchacho decirme esto. Miren, me dice, yo ya no voy a la iglesia, porque yo ya me sé todos los mensajes que se predican, me decía. Ya sé que Cristo murió, ya sé que Cristo resucitó, ya sé que Él se sentó a la diestra y sé que Él va a venir otra vez. Ya me sé todos los mensajes, ¿para qué voy a ir? Mejor me quedo en la casa, ¿no? Que ya sé todos los mensajes. Aunque nosotros sepamos la palabra del Señor, hermanos, es necesario, hermanos, que nosotros nos recordemos constantemente de los mensajes del Señor. Amén. Miren, hermanos, yo pude haber leído muchas veces ese pasaje de las Escrituras que dice: amad a vuestros enemigos. Pero cuando lo vuelvo a leer de nuevo, hermano, mire, yo me vuelvo a hablar. Porque
Porque es necesario, hermanos, que nos recuerde Dios que tenemos que amar a nuestros enemigos. Es que la palabra del Señor, hermanos, tiene que ser renovada constantemente. Dice la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones que cada día son nuevas las misericordias de Dios. Cada mañana, dice, son nuevas las misericordias de Dios. El apóstol Pablo también le decía a los creyentes: yo no me canso de repetiros las mismas cosas, decía Pablo, aunque para vosotros es seguro, dice. En otras palabras, yo ya sé que ustedes saben esto, decía Pablo, pero se lo voy a repetir de nuevo. Y el pueblo del Señor, hermano, necesita que se le repita constantemente la palabra del Señor. Amén. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos recuerde que debemos de bendecir a los que nos maldicen, que debemos de amar a los que nos ultrajan, que tenemos que hacer el bien, que tenemos que visitar a los presos, que tenemos que dar pan al hambriento, agua al sediento. Es necesario, hermanos, que la iglesia del Señor constantemente sea renovada en cuanto a sus convicciones. Me llama la atención, hermanos, antes cuando yo trabajaba en el mundo, estaba trabajando en un departamento de ventas. Y me recuerdo, hermanos, que mirábamos el ejemplo de un agua gaseosa. Y nos ponían el ejemplo, hermanos, de aquella agua gaseosa. Necesitaba que hacerle propaganda a la bebida todos los días. Y tenía que gastar miles de quetzales para hacerle propaganda diariamente a esa bebida. Y me llama la atención porque ellos decían ahí que esa inversión milenaria, porque eran miles de quetzales, era necesaria y se recompensaba porque el día que no anunciaban el agua, bajaba la venta. Es increíble, hermano. Miren, aquella agua famosa, aquella agua conocida, aquella agua que en todo el mundo la conoce, la tienen que estar anunciando de todos modos cada día para que se venda. ¿Saben por qué, hermano? Porque la mente del hombre, hermano, es muy dada a vagar. La mente del hombre es muy dada a recibir mucha información. Y así como recibe mucha información de este mundo, también es fácil que olvidemos muchos conceptos de la palabra de Dios. Posiblemente nosotros seamos doctores en las escrituras, pero es necesario, hermanos, que el Señor nos tenga que estar recordando estos pasajes sencillos, esas bienaventuranzas, ese sermón del monte, aquellos mensajes que no los sabemos de memoria. Es necesario, hermanos, que los recordemos, porque esto nos va a hacer mantener viva la esperanza, hermanos, de que Cristo viene otra vez. Amén. Y me llama la atención, mire cómo dice el Señor ahí: estas son las cosas que habéis hacer. Versículo 16. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Me llama la atención esto, hermanos. ¿Ustedes creen que esto no lo sabía el pueblo de Israel? Ya lo sabía, hermanos. Este mensaje el Señor se lo repitió muchísimas veces y se lo vuelve a repetir. El Señor sabía que aquel pueblo estaba saliendo de Babilonia y era necesario volver a repetirle la palabra del Señor. Estas son las cosas que yo les recomiendo. Y aquí viene el esfuerzo del cristiano. Y viene el Señor y le dice: habla verdad cada cual con su prójimo. Sencillo. Sencillo, pero muchos no lo hacen. El mundo se mueve en una hipocresía tremenda, hermano. Todo el mundo murmura de los demás a las espaldas, pero nadie habla verdad con su prójimo. Pero Dios demanda, hermanos, que su pueblo hable según verdad cada cual con su prójimo. Cristo siempre habló verdad. Juan el Bautista hablaba verdad, y por hablar la verdad le tuvieron que quitar la cabeza un día. Y el cristiano, hermanos, tiene que hablar con verdad. Y si la verdad le cuesta su trabajo, que le cueste el trabajo, hermanos, pero no va a decir mentiras nunca. Amén. Y si el hablar verdad, hermanos, le va a costar que a su mujer se le vaya de la casa, que se le vaya a la mujer, hermanos. Pero el cristiano tiene que hablar según verdad. Amén. Y mire que sigue: según la verdad y lo conducente a la paz. Yo mandaba al pueblo, hermanos, a que todas las cosas las juzgaran según la verdad. En otras palabras, según lo que dice Dios en su palabra. Todas las cosas que nosotros hagamos, o que miremos, o que querramos juzgar, las tenemos que juzgar según la palabra de Dios, según la verdad. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Decía también el apóstol: y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. El cristiano, hermano, se debe caracterizar porque es por ser una persona que busca la paz en todo lo que hace. Busca la paz. La palabra del Señor dice que sin santidad seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario que el pueblo del Señor, hermanos, se conduzca en cosas que conducen a la paz. Ahora, hay algo muy importante en cuanto a esto de la paz, hermanos.
Pablo decía que en cuanto dependa de nosotros debemos de estar en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros. No necesariamente tenía que haber una paz con todos. Pero sí dice que en cuanto dependa de nosotros, debe haber paz con todos. El Señor Jesucristo tenía paz con todos. Había quienes no tenían paz con Él, los fariseos no lo querían, lo buscaban para matarlo. Eso no quiere decir que el Señor Jesucristo había roto su comunión con Dios porque aquellos hombres no tenían paz con Él. El Señor tenía paz porque Él hablaba la verdad. Y si el hablar verdad quiere decir que se rompa la paz con las personas, que es otra cosa, hermano. Pero en cuanto depende de nosotros, nosotros mantenemos la paz. Si por decir la verdad, que nos enemistan, que nos alejan, pierden la paz con nosotros, ese es problema de la gente. Un día llegaron aquellas personas, llegaron los discípulos con Cristo. Señor, los fariseos se ofendieron por las palabras que hablaste, muy duras. El Señor dijo, todo árbol que mi Padre no plantó será desarraigado. Pero el Señor Jesucristo no dijo, a ver, que traten de conseguirme lo que voy a hablar con ellos para que no lo tomen tan a mal, para que no lo tomen tan a pecho. El Señor no se fue a excusar con nadie, hermano. Había hablado la verdad. Y cuando alguien dice la verdad, hermano, no tiene por qué excusarse. Amén. Por decir la verdad, hermanos, que se bendice el mundo entero. Porque el mismo Señor dijo, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Amén. Pero en cuanto dependa de nosotros, dice el apóstol, vamos a estar en paz con los demás. En otras palabras, como cristiano, yo no voy a buscar estar haciendo pleitecitos por cualquier cosa. O estar haciendo enemistades por cualquier cosa. Por causa de la verdad resultan enemistades, porque ya es aparte. Pero el cristiano va a buscar la paz en todo lo que hace. Bendito sea el Señor. Y sigue la palabra del Señor, hermanos. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Miren, hermanos, qué recomendación. Aquel pueblo estaba saliendo de Babilonia. De aquí van las recomendaciones antes del Señor. Si querían estar en paz con Dios, ninguno, dice el Señor, piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Y en todas estas cosas me llama la atención, hermano. Lo principal, el centro de lo que el Señor les estaba diciendo es que hablaran verdad. De aquí viene el centro de las recomendaciones del Señor. De que hubiera verdad, de que fueran verdaderos, que fueran auténticos. Porque el hombre, hermano, es por naturaleza, es muy dado por naturaleza a caer en doblez de ánimo. Y cuando alguien cae en doblez de ánimo ya no es verdadero. Cuando alguien comienza a dudar entre dos pensamientos, es porque ya no anda en verdad. El que anda en verdad habla sí y habla no. El cristiano nunca debe decir tal vez o quizás. El cristiano dice o sí o no. Y miren, hermanos, eso es muy dado. Por eso es que Jeremías tenía que decirle un día al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo dejaréis de claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues seguid a Baal. Pero si Jehová es Dios, servid a Jehová. Miren, hermanos, el hombre es por naturaleza muy dado a caer en la doblez de ánimo, en que ni se afirma las cosas del Señor, ni deja de asistir a los cultos. O sea que asiste a los cultos, pero no entregándose al Señor, sino que medio sirviendo al Señor. Ni se compromete con el Señor, pero tampoco deja de asistir. Miren, hermano, en otras palabras, Cristo lo dijo en el libro de Apocalipsis: ojalá fueses tibio, ojalá fueses caliente, pero eres tibio y no frío ni caliente, la vomitaré de mi boca. Miren, hermano, no hay peor cosa delante del Señor que la tibieza, que la doblez de ánimo. La doblez de ánimo raya en la hipocresía. Y Dios, hermanos, demanda a un pueblo que hable verdad, que sea sincero, que hable según la verdad, que no dude. Si cree que Dios se mueve, pues sírvale al Señor. Muchas veces hemos predicado esto, hermanos. Cuando alguien llega a una iglesia y anda dudando sobre si el siervo del Señor es realmente un ministro del Señor o no lo es, no está seguro, duda de los mensajes, duda de las predicaciones, mis hermanos, lo más correcto es que agarre sus cosas y busque una iglesia donde encuentre un siervo de Dios. Y cuando lo halle, crea totalmente que es un siervo de Dios. Y se sujete, porque la palabra del Señor manda que los cristianos, que nosotros nos debemos de sujetar a las autoridades establecidas por Dios. Amén. Pero mis hermanos, camina muchísima gente el día de hoy
que anda siempre oscilando entre dos pensamientos. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Será que Dios me quiere aquí o será que Dios me quiere allá? ¿Será que Dios quiere que haga esto o que yo haga aquello? Y pasan toda la vida oscilando entre dos pensamientos. Y Dios nunca les habla. Y Dios nunca les dice qué es su voluntad. Y toda la vida pasan esperando en qué ministerio los quiere Dios. ¿O qué quiere Dios que haga? Se va a acercar el fin del mundo. Va a llegar el momento en que Cristo viene a levantar a su iglesia y todavía pensando en qué lo quiere utilizar el Señor. Por eso el Señor dice, hablad según verdad. Cuando Dios llama, hermano, Dios llama y da ministerio y reparte sus dones. Y el Señor nos dice, ¿qué quiere que nosotros hagamos? Pero miren, hermanos, también dice la palabra de Dios que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando el cristiano llega a caer en la doblez de ánimo, hermanos, es inconstante no solo para las cosas de Dios, sino también para las cosas del mundo. No se afirma ni en sus trabajos, no se afirma ni en su religión, no se afirma ni en su casa, no se afirma en nada. Nadie sabe qué creerle, porque un día está aquí, otro día por allá. Un día habla esto, otro día habla otro. El hombre que es de doblado ánimo, dice la palabra de Dios, es inconstante en todos sus caminos. Llamado Dios, y esa era la condición para el remanente que estaba saliendo de Babilonia. ¿Cuál debe ser la condición, hermanos, para el remanente, para el pueblo que Cristo viene a levantar? Que sea verdadero, hermanos. Si tú formas parte del pueblo de Dios, del pueblo que va a habitar la ciudad de Dios, Dios demanda una condición de ti: que seas verdadero, auténtico, legítimo, genuino, que no haya doblez, que haya plena convicción, que hagas, que estés seguro que estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, que tú estés seguro que estás caminando por donde Dios quiere que tú camines, que estés plenamente convencido que estás sirviendo a Dios como Dios quiere que tú lo sirvas, que estés plenamente convencido de que le estás dando a Dios lo que Dios pide de ti. Mire, hermanos, el pueblo que Dios busca es un pueblo que tiene que estar plenamente convencido, un pueblo que camina en la verdad. Hay muchos que piensan que caminar en la verdad es sencillamente llamarse, como yo estoy en el Evangelio, ya estoy en la verdad. Dios demanda condiciones más personales en las personas, hermanos, valga la redundancia. Dios demanda actitudes más personales en el cristiano. Dios demanda, hermanos, que si nosotros somos verdaderos, no es por el simple hecho de estar en el Evangelio, sino es porque hay verdad en nuestra vida, hermanos. Estamos plenamente seguros de lo que hablamos, estamos convencidos de lo que decimos. No hay duda en nuestro corazón. No dudo que el Señor me quiere para esto, no dudo que el Señor me ha revelado esto. Y si yo digo, hermanos, que Dios me habló, es porque Dios me habló. Hoy en día se levanta mucha gente que dice, Dios me habló. Y tal vez imaginación, tal vez Dios no le ha hablado, tal vez Dios ni siquiera se le ha acercado. Mucha gente dice, Dios me habló, Dios me reveló. Mire, hermano, qué cosa más delicada es decir, Jehová me habló, Dios me habló, el Señor se me manifestó. Qué cosa más gloriosa, hermano, que todos los cristianos podamos tener esa experiencia. Pero qué delicado es decirlo, hermano, porque si no es cierto, hermano, ya es solo mentira. Pero ¿cómo podemos saber, hermano, si hay verdad? Nuestra vida misma lo va a testificar, hermano, porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos has conocido el árbol. Si nuestra vida habla de santidad, si nuestra vida habla de sinceridad, si nuestra vida habla de convicciones plenas en el Señor, si nuestra vida habla de una consagración a Cristo, hermanos, no podemos dudar de que Cristo también se revela y se manifiesta en la vida de cada persona. Y si aquel cristiano sirve a su Señor, ¿por qué vamos a dudar de que Dios le hable? Es seguro que Dios le habla a muchos cristianos. Y si aquella persona está consagrada al Señor, sirve al Señor con ánimo pronto, no con doblez de corazón. ¿Por qué voy a dudar yo que Dios le hable? Yo estoy seguro que Dios habla hasta el día de hoy, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y sigue la palabra del Señor, hermanos. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Bendito sea el Señor. Aquí Dios le habla al remanente. Estos ayunos sí son válidos delante del Señor. Estos ayunos sí son los que valen delante del Señor. Hoy en día mucha gente ha mal comprendido los ayunos del Señor. Cristo le decía a sus discípulos, este género, hablando de Satanás y sus demonios, solo con oración y ayuno.
Y muchos han malentendido esto. Y muchos dejan de comer, amén. Eso es parte del ayuno, hermano. Dejan de comer para ir a lanzar fuera un demonio. Yo he sabido de muchos que ayunan y no pueden sacar nada. Solo las malas palabras le sacan a los endemoniados muchas veces. Pero cuando Dios habla de un verdadero ayuno, hermanos, Dios habla de aquel ayuno, de una abstención, no solo de comida, sino de las cosas que hay en este mundo. Amén. Porque el ayuno de las cosas de este mundo significa santidad, hermanos. Y a esto sí le tiene miedo Satanás, hermanos. A la santidad sí le tiene miedo el diablo, hermanos. Miren, hermanos, usted puede dejar de comer un mes, 40 días, hacer lo mismo que hizo el Señor. Y puede venir el diablo y tratarlo a usted como a los hijos de aquel sacerdote de Seba. Porque, hermanos, para luchar contra Satanás, más que el ayuno de abstención de comida, Dios demanda una abstención de las cosas de este mundo, hermano. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y yo seré para vosotros padre. Mire qué condición, hermano. O sea que el Señor no es padre de todos. Si salimos de en medio de ellos, ¿de quién? Del mundo. Y los apartamos como mandó el Señor, entonces nos constituimos hijos de Dios y Dios nos recibe como Padre. Amén. Y si somos conocidos por Dios, también somos conocidos por Satanás. Sabemos quién es Jesús, decía aquel demonio. Y también conocemos quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Porque ¿cómo no iban a conocer a Pablo? Siervo consagrado al Señor, apartado del mundo. Pablo mismo con sus palabras decía: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ayuno, un ayuno total en su vida, abstenido totalmente de las glotonerías y de los afanes de este siglo, consagrado a Cristo Jesús. Sigamos leyendo, hermano. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 20. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, qué cosa más preciosa. Cuando la iglesia se santifica, cuando la iglesia cumple con los mandamientos del Señor y comienza a hablar verdad, y hay paz en medio del pueblo, y no hay murmuraciones, no hay lisonjas, no hay pecados, entonces Dios se comienza a manifestar. Y cuando Dios se comienza a manifestar en la iglesia, hermanos, eso es notorio aún para la gente del mundo. Y podemos cambiar aquí en lugar de decir judío. Y 10 personas tomarán a un cristiano y le dirán: iremos a tu iglesia porque hemos oído que Dios se mueve ahí en tu iglesia. Amén. Pero ¿qué se necesita, hermano? Que usted como cristiano, como remanente del Señor, hable según verdad. No hable mentiras. Esté plenamente convencido para qué lo quiere el Señor y desenvuelva el trabajo y cúmplalo bien. Tal vez el llamamiento que el Señor te hizo es un llamamiento para hacer algo pequeño en la obra del Señor, pero la Biblia dice que muchas veces los miembros más débiles son los que vestimos más decorosamente. Tal vez el llamamiento que te hizo el Señor no es un llamamiento muy popular, pero tal vez Dios te dio un ministerio de oración muy grande, un sacerdocio de oración. Pues ejércelo, porque ese sacerdocio de oración va a hacer sacudir esta casa con el poder del Espíritu Santo. Miren, hermanos, Dios busca gente humilde para hacer grandes cosas. Cuando alguien anda buscando, hermanos, grandes ministerios, es cuando Dios menos lo usa. Pero cuando alguien quiere hacer sencillamente lo simple, lo que Cristo hacía, lavar los pies a los demás, ahí Dios va a comenzar a perfeccionar su poder, hermanos. Porque el Señor dijo: el que se quiera hacer grande, hágase siervo. Y es necesario, hermanos, que la iglesia se llene de gente, pero gente humilde, que busca darle la gloria a Dios en todos los aspectos de su vida. Amén. Gente que no busca su propia gloria, gente que no busca destacar sobre los demás, ni considerarse superior a nadie, el uno con el otro, sino un pueblo, hermanos, que busca considerarse inferior, si es posible, para poder servir a los demás. Amén. Yo sé que el Señor está aquí, hermanos. El Señor decía: ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Los discípulos le dijeron al Señor: pues el que se sienta a la mesa es el mayor. Pues bien, les dijo el Señor: yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Ahí estaba el mayor, hermanos. El que servía, él era el mayor. Y Cristo vino a servir, hermanos. Y yo quiero hacer la invitación en esta noche. Dios te ha hablado. Tal vez no estás plenamente convencido. No estás haciendo la voluntad del Señor. Estás dudando entre dos caminos. Hay duda, hay incertidumbre. No estás plenamente convencido. Tal vez caíste en Babilonia y no quieres salir de ahí. Yo hago la invitación en esta noche. Alguien en esta noche ha sentido el llamamiento del Señor y quieres que oremos por ti en esta noche.